Hoy vamos a comenzar este capítulo. Y mientras llega ahí deténgase, ahí ponga su separador, su teléfono, téngalo listo ahí. Quiero darle unos datos que son recientes del INEGI en cuanto a un tema del cual vamos a estudiar nuestro pasaje. Y el INEGI, en cuanto a índices de matrimonios, divorcios, personas en diferentes estados civiles, dice lo siguiente, vea usted, son datos, la fuente es de enero del 2019, febrero del 2019, y dice lo siguiente: en 2018, de la población de 15 años y más, 58% se encuentra unida y 32% es soltera, y escuche esto, 11% es separada, divorciada o viuda. También en el mismo año se hizo este estudio y la proporción de hombres de más de 15 años de edad que están unidos es del 60%, o sea, hay más hombres unidos en matrimonio, y de las mujeres unidas del mismo grupo de edades es del 56%, un poquito está parejo, pero un poco más bajo. De acuerdo, dice el INEGI, con los registros administrativos, se confirma, escuche esto, se confirma la tendencia en la disminución de los matrimonios en México. O sea, la gente se está casando cada vez menos, ya que de 2016 a 2017, o sea, un año, el indicador descendió 2.8%. Por el contrario, los divorcios se incrementaron 5.6% en el mismo periodo, en un solo año. En contraparte, en quienes declararon estar en unión libre, las cifras pasaron de 40.3% a 57.2%. O sea, hoy también ese ámbito ya está creciendo, ya es más fácil. Vamos a vivir sin un papel, sin compromisos. En el momento que quieras, como es unión libre, me voy, te vas, agarramos nuestras canicas y cada quien a su casita. Este índice creció prácticamente, dice el INEGI, 17 puntos porcentuales más. El índice de divorcios, dice, en relación con los matrimonios, también creció el número de divorcios, se ha aumentado un 15.1%. Por cada 100 matrimonios en 2010 a 28.1. O sea, de cada 100 matrimonios, 28 se divorcian. Y dice que eso fue en 2017 y que va en aumento. Y esto se debe, dice el INEGI, a que un mayor número de personas deciden vivir en unión libre, lo que deriva en un menor número de uniones legales cada vez más. Bueno, y usted se preguntará, ¿y esos datos, pues, para qué nos van a servir? Y nos van a servir porque Esdras, ahí en el capítulo 9, hermanos, ya está en Jerusalén, ya llegó ahí a Jerusalén, y recuerden que la meta que tenía Esdras era restaurar la vida espiritual de ese pueblo, de un grupo de personas que lo acompañaban a él y un grupo de personas que ya tenían ahí años y que habían regresado con el primer grupo, con Zorobabel. Entonces ya hay unas personas ahí, y entonces al llegar Esdras a Jerusalén, pasaron, escuche, unos meses, ahorita vamos a ver la cantidad de meses exactos, y Esdras, lo hemos visto a lo largo del libro, puntual, es un hombre docto, apasionado por las escrituras, predica la palabra de Dios, y esto tiene efectos. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 9. Esdras se enfrenta a un problema, y vamos a ver esta mañana dos respuestas de Esdras ante el pecado de Israel que te van a ayudar a ser sensible al pecado. Esto es muy importante, hermanos. Dos respuestas de Esdras ante el pecado de Israel que te ayudarán a ser sensible al pecado. ¿Por qué o cómo nos vamos a dar cuenta qué tan sensibles estamos nosotros al pecado? A lo largo del estudio solamente vamos a estudiar 4 versículos, pero van a ser profundos, hermanos. De esos versículos, como son operaciones con bisturí, con rayo láser hoy, precisas, que van a llegar a nuestro corazón, porque Dios lo que quiere es que te des cuenta
¿Qué tan sensible estás al pecado? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu concepto en este momento, esta mañana, del pecado? Y te vas a dar cuenta que tal vez te vas a sorprender del grado de insensibilidad, escuchen bien, que tienes ante el pecado. ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta? Bueno, medita en este momento, antes de que comencemos a darle lectura, hagamos una pequeña oración. ¿Qué tan sensible venías para estar sentado y estar en comunión hoy con los hermanos? En la presencia de Dios, ¿qué tan sensible vienes? ¿Qué tan sensible vienes para amar y recibir el amor de los hermanos? Para hacer la lectura bíblica con pasión, ver qué hoy Dios nos quiere hacer reflexionar en lo que leímos. Hoy vimos su calvario, el martirio. ¿Fuiste sensible a la lectura bíblica? ¿Fuiste sensible, hermano, a las letras de los cantos? ¿O el solo simple nombre de Jehová, de Yahweh, ni siquiera lo entiendes, te vale, no sientes nada al leerlo? Varias frases de las que hoy Dios quería que tú le dijeras con tus labios, con amor. ¿Vienes sensible a eso? Medítalo y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios antes de darle lectura a estos primeros 4 versículos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición inmerecida que a veces no somos conscientes de tenernos en un lugar escuchando tu palabra. Hoy, Padre, podríamos haber hecho muchas cosas aparentemente buenas, positivas, edificantes, pero hemos estado aprendiendo que no hay mayor bendición que venir a la fuente de vida inagotable que eres tú, Señor. Escuchar tu palabra, estudiarla, alimentarnos de ella. Y a través de eso santificarnos, de un andar de varios días, Señor, sin ser expuestos, sin tener comunión contigo, con los hermanos. Y que a veces eso, Padre, pues nos ensucia. Somos honestos delante de ti esta mañana. Y queremos disponer nuestro corazón para que dispongas todo nuestro ser a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Padre, no solo a aprender, sino también a poder ser sensibles a tu voz, atenderla, obedecerla y salir de este lugar con la disposición, Padre, de honrar tu nombre con nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos, hermanos, ahí a Esdras 9, y ahí lo que vamos a ver son esas 2 respuestas de Esdras ante el pecado de Israel. Y la primera es, Esdras escucha la denuncia del pecado. Esdras 9, versículos 1 y 2. Esdras escucha la denuncia del pecado. Y número 2, la reacción de Esdras ante la denuncia del pecado, versículos 3 y 4. Entonces, dice el versículo 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Vamos a dejarle hasta ahí, porque ahí vemos que Esdras, hermanos, entonces escucha la denuncia que se está haciendo ante un pecado. Dice la primera frase, acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo. La frase, acabadas estas cosas, sugiere que ya transcurrió, escuche, algún tiempo desde que Esdras llegó a Jerusalén. No es inmediato de lo que termina en el capítulo 8, el último versículo, a la primera frase del versículo del capítulo 9. No es que acabadas estas cosas, 8:36, e inmediatamente sucede. Nosotros nos podemos dar cuenta, y usted se puede dar cuenta, si ve y si compara Esdras 10:9 con Esdras 7:9. Ahí usted se va a poder dar cuenta que pasaron alrededor entre 4 y 5 meses a partir de lo que vamos a empezar a estudiar en el capítulo 9. Ese es el tiempo. Acabadas estas cosas, 4 o 5 meses, escuche,
en donde Esdras, el hombre que conocemos durante todo el libro, está siendo ese hombre docto, exponiendo la palabra, exponiendo la santa palabra de Dios, el Pentateuco, la ley, las normas, los principios, recordándoselo a ese pueblo que está saliendo de la esclavitud de 70 años. Ya estando en su lugar de nacimiento, en el lugar que Dios escogió, para ellos, en su tierra prometida, ya están con un templo, están con una religión ahí ya establecida, ¿verdad? Con un culto establecido, la vida espiritual del pueblo comienza a ser restaurada, pero fueron 4 o 5 meses en donde Esdras ha estado ahí al pie del cañón. Dice la siguiente frase del versículo 1, los príncipes vinieron a mí diciendo. Esta palabra, los príncipes, la Reina Valera dice, también lo puede traducir como hombres doctos. La Biblia de las Américas dice hombres sabios. La Biblia Dios habla hoy dice maestros. Pero el término hebreo, hermano, tiene un amplio rango de significados. Cacique, jefe, gobernador, funcionario, capitán y como lo vemos ahí, sacerdote. Y aquí en nuestro contexto, en nuestro texto, se refiere al liderazgo religioso. Y escuche esto, a líderes de Jerusalén que habían regresado en el primer regreso con Zorobabel. Estos hombres son los que se acercan a hacer la denuncia de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Dice, vinieron a mí diciendo. Estos príncipes llegan entonces y van a darle una mala noticia a Esdras. Este hombre que se había dedicado a la enseñanza precisa de la ley, estaba creando una reforma con sus enseñanzas, estaba siendo puntual en enseñar las escrituras a este pueblo y le dan una noticia tremenda. Dice el comentario del conocimiento bíblico lo siguiente y cito. Los príncipes vinieron a mí, es una frase que sugiere que esos hombres eran de los que habían regresado anteriormente con Zorobabel y se habían constituido en líderes. Ellos, dice este comentario, habían percibido e investigado un problema. El regreso de Esdras puede haberles hecho conscientes de la situación anómala en que estaban al estudiar lo que decía la ley de Dios. Hago una pausa aquí, ahorita continúo con lo que dice el comentario. Fíjese, hermano, lo que quiero recalcar es la enseñanza de la palabra con precisión fue lo que empezó a causar que estos sacerdotes se dieran cuenta que lo que estaban ya durante años viviendo con un pecado, que ahorita vamos a ver cuál era, estaba mal, pero fue la ley, fue la palabra expuesta lo que hizo que se dieran cuenta. Dice, se dieron cuenta que tenían que hacer algo al respecto si querían seguir gozando de la comunión con el Señor. El sacrificio externo estaba bien, pero solamente si se respaldaba con un apego interno a la palabra de Dios. Fin de la cita. Recuerde, todos estos sacerdotes que llegan a denunciar y los que estaban pecando, tenían una vida religiosa, entre comillas, normal. Podríamos decir hoy que se congregaban, participaban, incluso servían, lo que pasa en muchas iglesias, pero había un pecado. Un pecado que hoy vamos a darnos cuenta puede haber en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro propio interior. Y eso no implica que dejemos de congregarnos, de estudiar las escrituras, de leer, de escuchar prédicas, pero puede haber pecado. Estos hombres tenían una vida activa, pero estaban pecando. Esto nos enseña, hermanos, que cuando la palabra de Dios es enseñada y aplicada, con fidelidad, su primer efecto es despertar la conciencia y provocar una fuerte convicción de pecado. Una convicción de que estamos lejos, escuche, de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Eso es lo que provoca la predicación precisa de la palabra. Y es lo que está pasando con Esdras. Esdras no llega y enseña para divertir, para hablar chistes, historias conmovedoras. Esdras llega a predicar con precisión la palabra de Dios y escuche, siempre que se predica la palabra de Dios, despierta conciencias.
Pero también Timoteo nos dice que hoy la gente que se dice cristiana busca maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces la mayoría de los que se dicen religiosos, cristianos con una religión, busca maestros no como Esdras, sino busca maestros conforme a sus propios deseos carnales, a emociones, sentimientos. Aquí Esdras nos dice que él estaba haciendo su tarea. Escuche, la clara exposición de la ley por parte de Esdras y también de los levitas creó una gran alarma en algunos de los príncipes, quienes comprendieron que en vez de sintonizar con estas reformas, el pueblo se había alejado de Dios haciendo componendas con los incrédulos y con el estilo de vida de los paganos. Recalco esta última frase. El pueblo se había alejado de Dios haciendo componendas con los incrédulos y con el estilo de vida de los paganos. En otras palabras, el mundo que rodeaba a Israel, a Jerusalén, estaba dentro del pueblo de Dios. Y a veces están así los hogares, las iglesias, nuestras vidas. Con esa mezcla. Continúa el versículo 1, ahí, usted quédese en Esdras, los versículos de apoyo van a estar pasando para que continúe. Estamos estudiando palabra por palabra. Dice, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, ahí viene la denuncia de Esdras, no se han separado de los pueblos de las tierras, y señala cuáles, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras entonces recibe, hermanos, esta terrible noticia acerca de la infidelidad del pueblo que viene del exilio. No solo ha dejado de mantenerse alejado, aparte de sus enemigos, de los pueblos paganos, no conforme con estar separado, en vez de ser un pueblo diferente, santo, apartado para Dios, porque ese fue el compromiso que ese pueblo hizo con Dios allá en Éxodo, en el pacto mosaico, habían permitido que el mundo que los rodeaba, escuche hermanos, marcara su manera de vivir y habían mezclado lo santo con lo impío. Eso es lo que estaba pasando en Esdras 9. Estaban mezclando lo santo con lo impío. Y lo que es más, escuche la primera frase, dice, el pueblo de Israel, y aquí viene, los sacerdotes y levitas, o sea, estos eran líderes, los líderes espirituales de la nación habían tenido un papel destacado en esta infidelidad. Ellos habían encabezado que el pueblo se desenfrenara y siguiera su ejemplo, que viera cómo ellos empezaban a cometer este pecado que ahorita vamos a detallar. Bueno, aquí ya lo vemos, se han separado de las tierras, no se han separado de las tierras, de las costumbres de que los rodeaban, y hacen conforme a sus abominaciones. Y lo terrible aquí dice el pueblo de Israel, pero más terrible aún, dice los sacerdotes y levitas. O sea, los que tenían la responsabilidad de poner el ejemplo, de guiar a un pueblo, de guiar hacia Dios, ascendiendo hacia Dios, los guiaban y descendiendo hacia lo que el mundo ofrecía. Ese era el terrible pecado que estaba sucediendo ahí. Viene después una lista, como usted ya vio. Y esta lista, usted tal vez no lo ve así, pero ahorita lo vamos a ver. Resulta sumamente sorprendente, y le voy a decir por qué. Porque, pues si vemos el contexto, todos los pueblos habían sido sometidos por los asirios y los babilonios, que eran las potencias en ese momento, y habían conquistado muchas tierras. Entonces, en realidad, todos estos nombres, cananeos, heteos, etcétera, pues habían sido conquistados como Israel. Entonces había hecho una mezcolanza tremenda, grande, pero el pueblo de Dios siempre había tenido la instrucción de parte de Dios en su ley, en su pacto, en la ley, que ellos no tenían que mezclarse con los pueblos, y tenía un porqué. Tenían que guardar el linaje santo, porque por ahí iba a venir Cristo, el Mesías.
Pero acompáñenme a ver el pacto mosaico, a recordar cuál era lo que ellos se habían comprometido con Dios. Éxodo 34 del 11 al 16. Recuerden que el pacto mosaico es condicional, o sea, el pueblo, si se portaba bien, recibía bendición, si se portaba mal, recibía maldición. Ese pacto vino a terminar con Cristo, con el nuevo pacto, y por eso es importante conocerlo. Nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, estamos en el nuevo pacto, y es importante conocer la diferencia. Vea lo que dice Éxodo 34, 11 al 16. Guarda lo que yo te mando hoy, le está diciendo Jehová a este pueblo. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, Dios le da la razón. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, estas naciones que leemos en Esdras, hermanos, ya no existen. Existen las costumbres, saben de dónde provienen, pero ya no son pueblo ni nación, pero sus costumbres están intactas. Pero en este tiempo, en el de Éxodo, sí eran naciones que existían, que estaban en contra de Dios, tenían otros dioses, y por eso Dios les da este mandato: no te mezcles con ellos. Y les dice por qué. Aquí no vemos, escuche, que quiero que quede claro esto, no vemos a un Dios racista. Dios no está siendo racista, les está diciendo que este mandato es porque si ellos se mezclan, le van a dar la espalda a Dios. Ese es el mandato de Dios. Dios no está haciendo acepción de personas, está diciendo, ustedes son una raza superior y por eso no tienen que mezclarse con ellos. No, Él les está dando razones espirituales del por qué no tenían que mezclarse con ellos. Esta clase de listas de pueblos se repite frecuentemente en el Pentateuco, cuando se menciona de los habitantes de la Tierra Santa, por ejemplo. Pero escuche, son especialmente relevantes aquellos textos en donde se prohíbe el matrimonio de los judíos con las hijas de este pueblo que ahorita acabamos de leer. Pero vea ahora Deuteronomio 7 del 1 al 4. Dice Deuteronomio 7 del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, otra vez vuelve a repetir, al eteo, al jereseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, en ese tiempo existían, y vea el poder que tenían. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, escuche, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, ahí está la clave, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. O sea, ya había señalamientos. Esto no tenía que ver, como le digo, con racismo. Pues muchos de estos pueblos venían de los mismos judíos. Si usted estudia los nombres de estas naciones que estamos leyendo, muchas eran mezclas de judíos y venían de los judíos. No tenemos tiempo para mostrárselo en la palabra, pero esto es real. No era racismo porque muchos provenían de ellos mismos, de la nación judía. Entonces Dios les da una instrucción, pero vea, por ejemplo, a un gran hombre, al hombre más sabio sobre la tierra, Salomón. Allá en Primera de Reyes 11, 3, 5, usted lo va a ver en la pantalla del versículo 7 al 8, pero déjeme leerle y escuche con atención los primeros versículos. Primera de Reyes 11, del 3 hasta el 8.
Pero vea el contexto, yo le voy a leer el del versículo 3 al 5. De Salomón dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Fíjese, ni los conocemos a estos dioses, ahorita vamos a ver detalles. Pero vea lo que quería decirle, eso sí lo tiene en la pantalla. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Les recuerdo rápidamente, muchos de esos sacrificios eran de niños. ¿Y a quién vemos? Al hombre más sabio sobre la tierra, que por no cumplir un mandato de Dios específico desde el Éxodo, estaba haciendo precisamente lo que Dios le había dicho que no hiciera. Regrese rápidamente a Esdras. Vamos a ver el final del versículo 1. Dice al final, y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces dice Esdras 1, después pasadas estas cosas, 4 meses y medio, Esdras predicando, y entonces vinieron los príncipes, hombres doctos, religiosos, a decirle, ¿sabes qué? El pueblo y muchos de los sacerdotes y levitas no se han separado de estas naciones, y dice al final, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué tipo de abominaciones hacían? Vea lo que dice Deuteronomio 18, 9 al 12. Ahí vamos a encontrar. Dice ahí, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, vea lo que dice, hermano, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dice el Señor, no lo hagan. No pasen a sus hijos por el fuego, ni quien practique, o sea, era otra de las abominaciones, escuchen, adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Ya vio? El propósito de Dios era a alejar a estas naciones con estas prácticas para que Israel no cometiera estas abominaciones, como ya lo vimos y vemos por el ejemplo de Israel, de Salomón. El estar junto iba a provocar, hermanos, que tarde que temprano se contaminaran y empezaran a practicar esas abominaciones. Y Dios les dice, no, por eso las aparto, las alejo de ustedes. Y cuando tengan oportunidad de enfrentarlas, acábenlas, destrúyanlas. No tengan misericordia. Se oye un Dios celoso, feo, pero da la razón de por qué. Porque si les dejas un poco vivas, vas a tener consecuencias. Podría pensarse, hermanos, que un israelita no haría tales cosas como echar a un hijo, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, Segunda de Reyes 16:13. Aquí es el rey Acaz. Este rey Acaz, hermanos, lo que empieza a reinar en Israel, venía de la tribu de Judá, era descendiente de David. Comienza a reinar a los 20 años y reina 16 años. Pero dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, no fue un rey bueno. Vea lo que dice Segunda de Reyes 16:13. Antes, este Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel, la mayoría malos. Vea lo que hizo. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Ahí está otro ejemplo. Salomón, Acaz, y el mismo Acaz, el ejemplo de echar a su hijo, a su propio hijo, para sacrificio de estos dioses. Siendo un rey, escuche, siendo un rey, siempre tenían quien le recordara la ley de Dios.
y aún con el conocimiento de causa, la influencia de la comunión con el mundo hizo que tarde que temprano, lo que menos se pudiera pensar, lo hizo. Es un tremendo recordatorio, que nos va encaminando a la aplicación a donde quiero llegar con todos nosotros esta mañana. Un sacrificio de su propio hijo y un ejemplo de que se hizo. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo también hace una denuncia a ese pueblo idólatra. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, Israel sigue teniendo esta tendencia. Israel, un pueblo escogido por Dios, una nación santa, un linaje santo, y siempre tiene hasta hoy la tendencia de darle la espalda a Dios e irse en pos de otros dioses, del mundo. Romanos 2, 17 al 25, está largo el pasaje, pero escuche con atención la denuncia que hace Pablo a su propio pueblo. Dice Romanos 12, 17 al 25, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estos judíos son celosos, van a las sinagogas, estudian, están ahí, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, ellos se creen buenos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y fíjense, empieza ya Pablo con lo duro. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Es una denuncia tremenda. Pablo les está diciendo a los judíos, por su culpa su nombre es blasfemado entre los gentiles. Por causa de vosotros, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no sirve de nada. Todos tus ritos, toda tu apariencia de religiosidad, no sirve de nada. Pablo está haciendo una denuncia puntual a los judíos de esa época. Hay un pecado entonces. El pastor MacArthur comenta lo siguiente y cito: en gran medida, escuche, fue la continua infracción de esto lo que precipitó el exilio de 70 años del que acababan de regresar. Esdras descubrió que había vuelto a suceder y llamó a un arrepentimiento inmediato. Esto también lo vemos en Nehemías y Malaquías, porque también encontraron continuamente el mismo pecado, dice MacArthur. Es inconcebible, dice MacArthur, que los judíos descendieran tan rápidamente por el desastroso sendero de la idolatría. Ni la ira de Dios en el exilio de Babilonia, ni la gracia de Dios en el retorno eran suficientes para detenerlos de apartarse otra vez de lo mismo. Hermanos, lo que dice MacArthur es, estos hombres y mujeres, este pueblo venía de un exilio de castigo por 70 años. Y ese castigo había sido por mezclarse con otras naciones y por haberle dado la espalda a Dios. Pero ni en el castigo ni en la gracia del retorno, escuchen, ni en la gracia del retorno, de cómo Dios los cuidó, ya lo vimos, la buena mano de Dios estuvo en ellos. Ni el castigo ni la gracia les era suficiente para apartarse. Y unos años después de que la gracia estaba con ellos, ya estaban otra vez contaminándose con las abominaciones de los demás pueblos. No hay mucha diferencia en muchos que se dicen cristianos. Todavía no llego a la aplicación. Pero vea el terrible pecado de lo que está haciendo Israel. Nosotros podríamos ahorita hacer un juicio sobre esta nación. ¿Cómo es posible que después de 70 años de esclavitud, castigados por Dios, humillados en la esclavitud, no hayan entendido? Pero ni aún con la gracia y el perdón de Dios, ofrecido por Dios,
Años después ya estaba nuevamente ahí. Si a ellos les pasó, ¿te podrá pasar a ti? Otro comentarista dice, la infidelidad de los judíos descubierta ahora por Esdras, escuche hermano, revela con claridad alarmante que el pueblo de Dios no ha aprendido la lección del exilio, sino que ha vuelto a sus viejos caminos de infidelidad. Repito, la infidelidad de los judíos descubierta ahora por Esdras revela con claridad alarmante que el pueblo de Dios no ha aprendido la lección del exilio, sino que ha vuelto a sus viejos caminos de infidelidad. Vamos a ver el versículo 2 rápidamente. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Vea la siguiente frase, que es la que me interesa explicarle. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Entonces lo que este pasaje, este versículo nos quiere enseñar es que había matrimonios mixtos. Más adelante vamos a ver que los judíos llegaron ahí casados y se estaban divorciando para casarse con estas mujeres. Esto es tremendo. Lo vamos a ver en el capítulo 9 y vamos a aprender sobre el matrimonio mixto, que hoy es el énfasis en eso. Vamos a ver sobre el divorcio, vamos a hablar sobre vivir en unión libre. Todo ese tema lo vamos a estar viendo, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Y yo le he rogado al Señor ser ese Esdras, que sensibilice nuestra conciencia. Dice el versículo 2, entonces el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Ya le reitero, hermano, no se trata de racismo, no se trata, porque si vemos esto, parece una exageración, ¿no es cierto? Pero escuche, lo que está sucediendo es una tragedia. Oye, pero pues, en nombre del amor, conocieron a otras mujeres, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué este Dios es tan celoso? Tan exagerado, tan fanático. Eso es lo que dicen muchos cristianos cuando la palabra de Dios se predica de verdad, o muchos que se dicen cristianos. La palabra de Dios les es molesta, les incomoda. Y entonces empiezan a ver que es exagerado. Aquí podríamos pensar que es exagerado, hermanos, pero es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque Dios había apartado para sí un pueblo que fuera linaje santo, una nación recta, noble y pura que viviera para su gloria y en conformidad con su voluntad. ¿Y dónde estaba manifestada su voluntad? En la ley que les había dado. Ahí estaba la voluntad de Dios. Al final de cuentas, hermanos, en Éxodo, cuando está el pacto mosaico que está haciendo Dios con este pueblo, todos levantaron a una sola voz ahí a los pies del monte Sinaí y dijeron, haremos todas las cosas que nos ha mandado Jehová. Ellos aceptaron ese pacto. Ellos quisieron ser esa nación santa para apartarse. Éxodo 19:6 nos recuerda otra vez, Éxodo es ese pacto mosaico. Vea lo que dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es un pacto de amor entre Dios y su nación. Después tendremos la oportunidad de estudiar este hermoso libro, tremendo libro que es necesario aprender en la iglesia. Y dice, y gente santa, ¿ya vio ahí? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es Jehová dándole instrucciones a Moisés y les dice, este pueblo que está ahí abajo esperando las tablas, los mandamientos, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, apartada, para mi servicio, para mí. Isaías 6:13, perdón. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, dice, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, está hablando de la nación de Israel, que al ser cortados aún queda el tronco, escuche, así será el tronco, la simiente santa. Está hablando de su pueblo. Por más que lo quieran destruir, hasta hoy Dios ha sido fiel con esa promesa. La simiente santa, el linaje santo de Israel sigue vigente. ¿Por el pueblo? No, por la fidelidad de Dios. Entonces, hermanos, lejos de mantener su carácter para mantener esta promesa que también el pueblo había hecho, ya se estaban
apartando. Hoy lo podríamos llamar pragmatismo o ecumenismo. Quienes no estén familiarizados con estas palabras, es esa mezcla incluso en el cristianismo, que en el nombre del cristianismo pues podemos hacer alianzas con otras religiones. Y eso es lo que hoy muchas iglesias están haciendo. Ay, en nombre de Cristo, porque ponen a Cristo por delante, vamos a hacer ciertas uniones y vamos a hacer ciertos eventos juntos como iglesias. Tú tal vez te has preguntado por qué no tenemos aquí invitados. Obviamente, sí, aparte a veces son las finanzas, ¿no? Para poder traer a alguien y que nos predique. Pero otra de las razones es mantener pues apartado de ese tipo de enseñanzas a todos ustedes, porque es nuestra responsabilidad mantener la sana doctrina. Y no nos queremos arriesgar, digo, no lo haríamos tampoco. Conocemos a hombres de Dios que pudieran venir a predicarles, pero no a lo mejor a alguien que te gusta a ti en YouTube o algo así, ¿verdad? Porque igual y no es la palabra de Dios. Pero aquí lo que vemos entonces es que el pueblo tenía la responsabilidad de mantenerse apartado, santo, pero decidió no hacerlo. Continúa el verso 2, vea lo que dice. Esto es tremendo lo que vamos a leer a continuación. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores, escuche, esta es la denuncia más grande, ha sido la primera en cometer ese pecado. Esta frase, ha sido la primera, no es casualidad que Dios la haya inspirado. Porque la denuncia de Dios es ¿hacia quién? Hacia los líderes, hacia las cabezas. Por si todo esto fuera poco, escuche, los príncipes tienen que confesar que algunos de sus compañeros de oficio han sido culpables de contraer matrimonios mixtos con esas mujeres, con esas abominaciones, sacerdotes, levitas, hombres que tenían que poner el ejemplo. Nehemías 13:4 nos da un ejemplo, vea, rápidamente lo vamos a ver. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, ahí está un sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y usted tal vez no se acuerda, pero este Tobías fue de los que se opuso allá en Esdras 4. Tobías, Sanbalat y no sé qué tantos nombres. Con esto el sacerdote se había emparentado. Recuerde que los que estaban, todos estos hebeos, jebuseos, fereceos y loseos, ellos se están convirtiendo en la nación samaritana cuando llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, vemos todo esto que está pasando y dice, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cómo aplicamos este primer principio a nuestras vidas? ¿Qué aprendemos de un versículo solamente, o de 2 versículos, perdón? Que nosotros tenemos que revisar. Tal vez hoy la denuncia de cierto pecado, de cierta práctica, de cierta comunión con el mundo la está haciendo Dios, a ti en especial, esta mañana, y a los que nos ven en el video. Tal vez hoy la denuncia de Dios es para ti esta mañana, de que quieres mezclar tu cristianismo con el mundo, de que estás aprendiendo que va a haber consecuencias nefastas, tarde que temprano va a haber consecuencias en donde ellos, el mundo, en lugar de que tú les compartas, ellos te van a compartir a ti y vas a terminar haciendo sus abominaciones. Es exactamente la misma aplicación, hermanos. Y tal vez esta mañana Dios está haciendo una denuncia formal a tu vida de que tú no puedes mezclarte. ¿Y sabes de qué va a depender? De que tú esto lo escuches muy fuerte, de que lo escuches legalista, de que lo escuches como un regaño de parte de Dios, más que como un ruego, porque todos los versículos que vimos que Dios le hablaba a su pueblo eran ruegos, no eran regaños. Pero ¿sabes qué nos hace ver que tal vez pueda hacer esto muy legalista? La ausencia de Dios, de su presencia, de su palabra, de tu lectura, de la oración. Y entonces tú y yo, contaminados y llenos del mundo, no estamos sensibles a la voz de Dios. Por eso te decía cuando empezamos, ¿cómo llegaste? ¿Sensible a las cosas espirituales? ¿Sensible a orar, a leer, a participar, a saludar a tus hermanos? ¿Te das cuenta de la importancia de que estemos juntos continuamente? Y de que cuando no se puede, en la medida de lo posible, llegues con la disposición de estar aquí, porque anhelabas ya estar en el refugio,
en el lugar santo, apartado, después de 6 días de estar pues alimentándonos de lo que este mundo ofrece. Pero quiero que medites, hermano. Quiero que revises cuánta sensibilidad tienes ante la denuncia que Dios esta mañana te está haciendo. ¿De verdad lo ves o lo estás viendo grave? Hoy deberíamos estar tristes por 3 cosas, hermano. Porque vemos a la luz de la palabra que la iglesia también está lejos del Señor. Deberíamos estar tristes, hermanos, también porque no vemos esa sensibilidad de odiar el pecado como Dios lo odia. Y estar tristes porque tal vez esta mañana Dios te está mostrando con tu insensibilidad a su palabra que has estado lleno de pecado. Triste, hermanos, porque sabes, mucha de la ausencia de los hermanos que hoy no vinieron fue precisamente esa insensibilidad. Pero tú y yo no nos quedamos atrás muchas veces cuando te cuesta trabajo. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Estás lleno del mundo. Y entonces imagínate cuando llegas cada domingo y predicamos la palabra de Dios, son como ofensas a tu carne. Deberían de serlo. Porque es el reconocimiento de que estuviste pecando, de que te estuviste equivocando de pensamiento, de palabra o de acción. Y entonces cuando viene la palabra a limpiarte, a purificarte, no a regañarte, a purificarte, para que nuevamente continúes con el inicio de una semana dispuesto y en la presencia de Dios, del tamaño que te llenaste del mundo, es del tamaño en el que te puedes ir de este lugar, sin nada. Y entonces la palabra no llegó a esa conciencia cauterizada, llena de mundo, llena de pecado. Y a lo mejor, como de todos modos la palabra penetra hasta lo más profundo, te vas molesto, racionalizando. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es limpiarte. Pero escucha, hermano, para limpiar una herida, a veces tiene que doler. Para limpiarla de verdad. Deja que esta mañana Dios limpie esa herida. Deja que esta mañana Dios limpie esa herida. Acéptala, reconoce que te has ensuciado. Que te gustan muchas cosas del mundo, pero que tu amor por Dios no quiere tenerlas. Repito, hermanos, cuando la palabra de Dios actúa con poder, el primer resultado suele parecer negativo. Se pone de manifiesto la gravedad del pecado de manera que la situación inmediata puede parecer peor que al principio. Pero escuche, pero este paso es necesario. El Nuevo Testamento nos enseña sobre esto de los matrimonios mixtos, de no mezclarnos con el mundo. Vea conmigo, bueno, no lo vea, yo se lo leo porque este no viene en la presentación. Segunda de Corintios 6, 14, 18. Escuche con atención lo que dice Dios a través de Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Escuche, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice aquí Pablo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta última frase ejemplifica lo que nos pasaba a muchos de nosotros cuando éramos adolescentes. A muchos de nosotros, a lo mejor no a todos, pero muchos de nosotros no queríamos estar en casa. Queríamos estar fuera. Nos sentíamos más a gusto afuera que en casa. Pero escuche, muchos cristianos que se dicen cristianos, que afirman ser cristianos, se sienten más a gusto afuera que aquí. No debería de pasar.
Pero si pasa es porque hoy Dios nos quiere recordar, hermano, que estamos tan llenos del mundo que por eso no tenemos sensibilidad ante el pecado. Esto también lo dice el Señor hablando un poquito más fuerte ahí en Primera de Juan 2:15 al 17. Escuche lo que dice Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un mandato, hermanos, es un imperativo para cristianos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahorita, ¿qué te viene a la mente? ¿Cuántas cosas amas de este mundo? Siendo honestos, ¿cuántas cosas amamos? Si alguno ama al mundo, escucha, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha que hay en el mundo, escucha, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, va a tener que pasar algún día. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el pastor Miguel Núñez, y ahora sí te lo cito de manera correcta, quien dice que deberíamos de estar tristes por 3 razones. Tristes, hermanos, por la no separación del pueblo de Dios del mundo. El mundo se quiere infiltrar en las iglesias. Y hay responsabilidad del liderazgo, hermanos, que nos sigas viendo mejor como legalistas, como quieras ver, apedréanos si quieres. Pero no vas a ver mundo en esta iglesia. En la medida de lo posible no lo vas a ver. No vamos a meter al mundo en la iglesia. Tristes también por la imposibilidad, escucha, la imposibilidad del creyente de influenciar al incrédulo, que nos quede ya claro, que nos quede como una verdad que jamás se nos olvide. Pero hoy deberíamos de estar tristes porque, hermanos, no tenemos el poder de influenciar al incrédulo y terminamos la mayoría de las veces siendo influenciados por ellos. Por eso es que tenemos que apartarnos. Por eso es que debemos de tener hoy, esta mañana, la convicción de salir de este lugar convencidos de que Dios nos ayude y de que entiendas que el lugar donde tienes que estar en comunión es la iglesia, es la palabra, es la oración. Ahí está la clave. Por eso no es que nosotros nos enojemos, o en todas las iglesias no se enojan con la gente que no va o que falta, sino son ruegos de desesperación. De esos Esdras, hermanos, que estamos tan apasionados con el Señor, cerca de su palabra, que es lo único que provoca santidad. Y entonces al estar en su presencia, vemos el mundo y el pecado de otra manera. Pero si tú ves al pecado más cerca, más amigable y racionalizas, oyes que las mujeres feministas y que los machistas, y das tus opiniones, estás metido en el mundo. Ve a la palabra, ve a la santidad, ve a la comunión, congrégate. Sensibilízate tu espíritu, sé santo, y entonces vas a empezar a ver el mundo de otra manera. Deberíamos estar tristes, hermanos, dice Miguel Núñez, porque todas las figuras de autoridad llamados a ser cabeza no son influencia positiva en los lugares donde son autoridad ni son ejemplo. Deberíamos esta mañana de estar tristes. Yo como padre, como esposo, tengo ese llamado, hermanos, y muchas veces fallo. Debería estar triste, avergonzado delante de Dios por muchas veces ser el mal ejemplo en mi hogar. Pero de igual forma, muchos de ustedes. Empezando en nuestros hogares. Hombre, varón, tú eres ejemplo. Y imagínate, hermano, recuerda a David, 20 mujeres, llega su hijo y lo supera, 1000 mujeres. ¿Qué esperas de tus hijos? Y el liderazgo está tan mal entendido
que el machismo entra en nuestro país y entonces nos sentimos con derecho para decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos: tú no veas lo que yo hago, tú haz lo que yo digo, no te fijes en mí. Claro que se fijan. Y tenemos esa responsabilidad de ser ejemplo, porque va a arrastrar más nuestros hechos que lo que ellos escuchen. Lo que vean es lo que ellos van a creer más que lo que escuchen que les digamos. ¿Qué están viendo en tu casa, varón? ¿Qué están viendo tú como figura de autoridad en tu trabajo? Tus empleados, tus jefes, ¿están viendo honestidad? ¿Estás siendo ejemplo de puntualidad? Mujeres, ¿qué están viendo tus hijos en tu hogar? ¿Qué les enseñas? Deberíamos estar tristes esta mañana porque nos damos cuenta que no lo hemos sido, hermanos. Hemos fallado demasiado y hemos metido al mundo en nuestro hogar. Como figuras de autoridad hemos metido al mundo a nuestro hogar y los que están bajo nuestra autoridad nos van a seguir. Lo peor de todo, hermano, es si alguno se llama o se dice cristiano. Es aún peor. Jesús lo dijo, hermano, en Lucas 6:40, escúchalo solamente: el discípulo no es superior a su maestro. Escucha: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa es una influencia positiva de Jesús. Y Él dice: lo que enseñes, tu alumno te va a alcanzar. ¿Qué estás enseñando, mujer? ¿Qué estás enseñando, varón? O solo que Jesús sea un mentiroso, ¿verdad? Oseas 4:9 lo dijo: y será el pueblo como el sacerdote. ¿Escuchaste bien? Será el pueblo como el sacerdote. Tu hogar está determinado por ti, varón, como cabeza. Y después por ti, mujer, por la influencia que tienes. La influencia tan poderosa. Estas mujeres tuvieron la osadía de influenciar para mal a los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea que las mujeres también tienen gran responsabilidad en esto. Pero viene el ejemplo de Jesús y con esto termino, hermanos. Juan 13:15. Así como vemos ejemplos negativos como lo estamos viendo en Esdras, tenemos el ejemplo positivo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Jesús: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Entregó su vida por nosotros. ¿No deberíamos entregar nosotros nuestra vida a Él? Entregar nuestra vida a los que nos rodean. Escucha esto, pero influenciado. Más tiempo, más horas por el mundo. Escucha, hermano. Escucha, no lo vas a lograr. Y tarde que temprano vas a racionalizar el cristianismo y vas a acabar yéndote, diciendo que esto es demasiado duro, legalista. Se va a acabar tu problema, tu situación, tu enfermedad y te vas a ir. Y eso es lo que no quiere ni Dios ni nosotros. Quiere que entiendas el compromiso de la vida a la cual te trajo. Hace 8 días lo vimos, consagrados para Él, santos, para uso personal de Dios, esperándonos la gloriosa esperanza de estar en la eternidad por Él, donde el sufrimiento, el cansancio se termine. Tenemos una esperanza gloriosa. Vale la pena, hermanos. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos como los de este mundo. Luchemos con todas nuestras fuerzas. ¿Cuáles son todas nuestras fuerzas? Llénate de la palabra de Dios. Ten comunión con cristianos. Ora, escucha prédicas, ven a los estudios, a los que más puedas, satúrate. Y solo así lo vas a poder lograr. De otra manera, tus esfuerzos son solamente a veces pagar tus culpas. 2 versículos, perdón, pero teníamos que remover conciencias.
2 versículos, hermanos, porque teníamos que remover conciencias. El pecado todavía no entramos a detalle. ¿Por qué no había que tener matrimonio? Bueno, va más allá del matrimonio. No hay que tener comunión con el mundo. La siguiente semana vamos a ver, si estamos en el mundo, convivimos en el mundo, ¿cómo le hago para no estar en el mundo? ¿No? Y la próxima semana lo vemos. Pero no te confiesa los videos, porque luego se tardan en subirlos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que muchas veces vemos literalmente que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Gracias, Señor, por usarla como el medio para santificarnos y ayudarnos. Descubrir, Señor, la realidad de nuestra condición espiritual, no la que nosotros creemos y con la que muchas veces nos conformamos, con aspectos religiosos, de obras que lo único que hacen es tapar, Señor, la realidad que muchas veces tenemos en nuestro interior. Ayúdanos a reconocer a todos esta mañana que tenemos un grave problema con nuestra naturaleza pecaminosa. Que seamos conscientes, Padre, que no debemos estar en comunión plena con este mundo porque corremos el riesgo de insensibilizarnos a tu palabra, al pecado, a las cosas santas, a la congregación, a la alabanza, a la lectura, a la oración. Y muchos de nosotros, Padre, hoy, esta mañana, reconocemos que nos encontramos en diferentes niveles en esa condición. Espíritu Santo, ayúdanos. Que en este momento, mis hermanos y yo, podamos reconocer esta condición. Reconocer que nos hemos separado tanto de ti, Padre, que no estamos gozando nuestra estancia en tu presencia, en nuestros hogares, en nuestra casa y aquí mismo en la iglesia, Señor. Y no queremos que eso pase en nosotros. Pero reconocemos, Padre, que hemos estado saturados de este mundo. Que queremos, muchas veces pensamos como este mundo, que deseamos las cosas que este mundo desea. Por eso es que no sentimos nada, Señor. Y aunque sabemos que no se trata de sentir, ¿cuánto nos gozaríamos con el fruto de tu Espíritu en nosotros si en realidad estuviéramos apartados y luchando por estarlo, Señor? Ayúdanos. Reconocemos esta mañana, Padre. Prepara nuestro corazón para los siguientes mensajes. Que no racionalicemos, que reconozcamos esta condición. Te lo pido, Señor. Y que luchemos esta semana por apartarnos del pecado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. No me odie, ¿eh? Yo fui el primer tratado.